No hay problema. Bien, ahí comenzamos. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? La clase de hoy, la idea es ver si tienen algunas dudas respecto a la última actividad, que es la 7, la actividad de MEF del semáforo, y contarles un poquito de la actividad 8, que es la que arrancamos esta semana y la que finalizamos la semana que viene acá en el taller. ¿Cómo vinieron trabajando con MEF, con la actividad 7, con el semáforo? Cuéntenme. Y yo dentro de todo bien. Eh, Tenía una duda si también hay que subir en la actividad el circuito en Tinkercad. Sí, lo que cambió a partir de la 7, que es la de MEF, es que se reemplaza la foto que tenían ustedes de la placa en sí por lo que es el diagrama de estados, que se llama, que es dibujar a mano alzada la máquina de estados y subir una foto de eso. O sea, quedaría por cada grado de dificultad tres cosas. El circuito del Tinkercad, la foto del diagrama de estados hecho a mano alzada, o si quieren lo pueden hacer en algún programa, tipo Word o lo que quieran ustedes, y obviamente el código en un archivo.c. Eso de cada grado. Ah, bueno, está bien. Lo de la máquina de estados, lo del diagrama, digamos, de los estados, es importante, cobra importancia porque me plantea más o menos cómo voy a trabajar la máquina de estados, ¿entiende? Es algo parecido a lo que pasaba cuando empezamos a ver algoritmos, ¿se acuerdan? En cuarto, que uno primero les pedía que hagan el algoritmo, cuestión de hacer la resolución lógica del ejercicio y después pasar a la codificación y toda la parte de sintaxis que lleva su tiempo. Pero primero hago la resolución lógica, pienso el ejercicio y craneo cómo lo puedo resolver con un algoritmo, lógicamente. Acá es algo similar, pero basándonos en las reglas de lo que sería una máquina de estados. Entonces tengo que pensar primero cuáles son los estados, cuántos estados va a tener mi máquina, cuáles son las relaciones entre los estados y después, bueno, qué pasa en cada estado, que serían las salidas, y cuáles son las entradas de cada estado, que sería qué es lo que me hace que de un estado pase a otro. Y ahí más o menos armo la máquina de estados. Una vez que tengo eso, recién ahí paso a codificar. ¿Sí? Si se mandan a codificar de una, como pasaba a veces en cuarto, y probablemente tengan problemas de lógica, de resolución, que no lo sepan cómo resolver, porque quizá al no tener bien predefinida la máquina de estados, o sea, el diagrama de los estados de la máquina, no se puede avanzar de manera prolija. ¿Se entiende? Genial. Bueno, ¿cómo les fue con la actividad? Dígame dónde se trabaron. Profesor, yo no estoy haciendo esa actividad. Yo en vectores dejé de seguir porque no entendía mucho. Sentía que estaba muy perdido. Bien, bien, sí me acuerdo que estuvimos charlando y estuviste haciendo actividades pasadas en la clase. Ahora charlamos. Joel y Emanuel, ¿en qué quedó la actividad? ¿Quieren que veamos algún punto? ¿Quieren que realicemos acá? Aprovechemos la clase y... Bien, los 3 grados. ¿En qué grado, Joel? ¿En el último? Ok, y que a partir de ahí no te compiló. ¿O lo pudiste resolver? A ver, voy a buscar, a ver si tengo acá.
Bien. Ahora estaba chusmeando un poco lo que nos subiste. Y es que se puede modificar la función for loop o se deja como está. A ver, déjame chusmear en particular el modo 2 o el 3 de esta actividad. Recuerden algo, aprovecho para decirles. Cuando terminan de hacer los códigos, por más que no estén, quizás no estén perfectos, quizás no anden del todo, o incluso que queden incompletos, que lleguen al grado 1, al grado 2, entreguen sí o sí la actividad. ¿Sí? Porque si no entregan, nosotros no le podemos hacer la devolución. Ustedes a veces nos dicen que lo dejan sin entregar para después quizá tener un par de días en el fin de o un día en particular, que lo pueden finalizar la actividad y después la entregan completa. ¿Sí? Pero nosotros preferimos que entreguen la actividad. Si después tienen ese tiempo, pueden anular la entrega y entregarla de vuelta, no hay ningún problema. Y después se corrige, ¿sí? Vamos a ver los códigos. Hagamos una cosa, comparto pantalla, así los vemos entre todos. Avísenme cuando se ve la pantalla. Genial. Bien, les muestro entonces actividad 7. Acá estoy con los códigos que entregó Joel. Vamos a abrir, por ejemplo, el grado 3. Bueno, el grado 2 también pasaba, ¿no? Bien, a ver. Acuérdense, si pueden, siempre de entregar este lo puede abrir. Un archivo .c, así es más fácil leerlos, los podemos ver directamente en el Classroom y no hace falta descargarlo y abrir el Arduino, que lleva más tiempo. Profe, también se puede mandar el archivo o sea, como un archivo de texto. Sí, txt o .c, lo mismo. Bueno, está bien. ¿Están viendo el código acá de Joel en Arduino? Sí, sí. O sea, abrir, ¿sí? Pregunto porque abrí el IDE de Arduino. Dígame si se ve el código en el IDE. ¿Lo pueden ver? Sí, sí. Genial. Bien. Vamos a ver si compila. Bien, compila. A ver, tenemos entonces en el grado 2, tenemos rojo, amarillo, amarillo y verde. Vamos a ver lo que hace la máquina. En el setup siempre está inicializar máquina estado para darle un estado inicial. Que eso debería estar, calculo yo abajo, muy bien, arranca en el rojo. Acá tienen la inicialización de la máquina. Y después tenemos actualizar máquina de estado, delay en milisegundos, muy bien. Y lo de los contadores, que entiendo que es una cuestión de tiempos, Joel, corregime. Acá está la intermitencia, ok. Si es 1 o es 0. Bien, control de semáforo, contador. A ver, el código probablemente anda. Ahora vamos a chequear si no en el Tinker, que no hay problema. Bien. Estado rojo, muy bien, 5 segundos. Rojo, amarillo, 2 segundos. Verde, 4 segundos. Amarillo, 2 segundos. Perfecto. Y en el loop, acá las funciones de cada color. Y en el loop pregunta por el pulsador y si está presionado, invierte la variable contador, que es lo que devuelve. Y
acá toma ese valor y si vale 1, sigue con la máquina de estado y si no, hace esto. A ver, el código anda. Esperen que voy a buscar, así lo podemos probar. Verificación grado 2. El código anda seguramente, ahora lo vamos a chequear, que no haya ningún problema. Y ya tenía bien. El problema está en que, a ver si me deja abrirlo, se rompió la máquina de estados. ¿Qué quiere decir esto? Para que que el ejercicio cumpla con el paradigma de máquinas de estado, no, esperen que me equivoqué. Todo tiene que pasar adentro de los estados. No puede quedar nada afuera. ¿Se entiende? ¿Cuál era mi contraseña? Bueno, esperen que ahora chequeo la contraseña, me la olvidé. Les decía, para que la máquina de estados siga en pie y no se rompa, todo tiene que pasar adentro de los estados. ¿Qué es esto de que pasa dentro de los estados? Lo que hizo Joel no estaba mal, está perfecto. Pasa que se fue de lo que es el paradigma de máquina de estados. ¿Por qué? Porque resolvió el problema, el código probablemente ande, ¿sí? Pero escribió código por fuera de los estados. ¿Sí? Ahora te termino de entender, Joel, la pregunta que me hiciste de si se puede o no modificar la función loop. Si mantenemos máquina de estados, no se puede modificar. La idea es que la función loop quede así como está, como en el base, o sea, actualizar MEF, el delay y el contador más, ¿sí? O sea, se puede hacer, sí, pero te vas de máquina de estado. ¿Cuál es el problema? Bueno, salimos del paradigma, o sea, el código nuestro, el código que termina resultante, no cumple con el paradigma de máquina de estado. ¿Se entiende esto? Genial. ¿Qué es lo que correspondería hacer? Generar un nuevo estado si es que es necesario o trabajar con los estados vigentes. Una posibilidad para el grado 2, que era agregar el pulsador y que el pulsador determine si está en el modo diurno, o sea, el modo normal del semáforo, o pasa al modo nocturno, es generar este quinto estado y preguntar por el pulsador en al menos uno de los estados que ya tenían, ¿sí? Rojo, amarillo, verde o rojo, amarillo. Pueden preguntar en todos los estados y si se presiona el pulsador en cualquiera de los estados cambia. Pueden preguntar en el primero, que sería el rojo, el estado inicial, y ahí cambian al estado, no sé, estado nocturno si quieren, o estado amarillo intermitente. Y en el estado amarillo intermitente encienden y apagan el amarillo. Y ahí, ¿cuál sería la transición para volver a que arranque al modo diurno? ¿Qué piensan? ¿Qué les parece? Dígame, no sé, no entendí, repita. ¿Cómo es la pregunta? A ver, lo que estamos planteando es, lo que hizo Joel está perfecto, pero se fue de máquinas de estado. O sea, su código ya no está dentro del paradigma de máquina de estado por el simple hecho que escribió código fuera de los estados. Una de las reglas de trabajar con MEF es que todo pasa dentro de un estado en particular. Entonces, para mantenerse en la máquina de estados, lo que se puede hacer en el grado 2, que es al semáforo normal, agregarle un pulsador que lo va a cambiar de modo diurno a modo nocturno. Una posibilidad es crear un quinto estado llamado estado nocturno, y a ese estado vamos si se presiona el pulsador. Y esa pregunta por el pulsador puede estar en uno de los estados actuales, que sería el rojo amarillo, el verde o el amarillo, o en todos si quieren. Cuestión de hacerlo obviamente mucho más flexible el código, así que cualquiera, o sea, en cualquiera de los estados presiono y me voy al modo nocturno. Dentro del modo nocturno, ¿cuál sería la salida del modo nocturno? Hacer la intermitencia del amarillo.
¿Y cuál sería la entrada del modo nocturno? O sea, ¿cuál sería la transición del modo nocturno a otro estado? Que se vuelva a presionar el pulsador. ¿Se entiende? Sí, sí. Esa sería la idea. Por eso, de nuevo, es importante antes de realizar el código hacer lo que se llama la máquina de estados. A ver si estoy chusmeando. Este es el circuito. ¿Llegaste a hacer las máquinas, los diagramas de estado, Joel? No. Estoy chusmeando. Acá hiciste. Perfecto. Esta es la máquina de estado del 1. Y el resto son circuitos, ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, la idea es esa, justamente. Hacer la máquina de estados, el diagrama, en cada uno de los grados de dificultad, ¿sí? Para ver estas diferencias. Fíjate que el diagrama que pusiste es el diagrama del grado 1, que es el semáforo convencional. Cuando aparece en el grado 2 el tema del modo intermitente, te obliga a generar un quinto estado. Por eso es importante que vuelvan a hacer el diagrama y le agreguen el estado correspondiente. Entonces, una posibilidad, como siempre hay varias, una posibilidad es agregar un quinto estado que se llame estado nocturno, estado amarillo intermitente, como quieran, y que a ese estado vayan, ¿sí? La entrada de ese estado sería que se presione el pulsador. Y esa transición la pueden enganchar del estado inicial, que sería el rojo, o de cualquiera del resto. Esperen que estoy hablando del aire y puedo aprovechar la máquina que ya hizo Joel. Acá. Esperen. Acá. No, tampoco. ¿Dónde quedó? Acá está. Bien. Acá la máquina de estado de grado 1 tiene el estado rojo, que es el inicial, por eso la flecha. Bien. El estado rojo amarillo, el verde y el amarillo. ¿Sí? Las transiciones, que serían las flechas con los segundos, en este caso son tiempos nada más. Y acá las salidas en cada uno de los estados. Ojo que no se ponen flechas acá, ¿sí? Para indicar las salidas, porque las flechas están reservadas para lo que es transiciones de un estado a otro, ¿sí? ¿Qué se podría hacer entonces, como les decía recién, para hacer el grado 2? Agregar un quinto estado, lo podemos poner acá en el medio, le ponemos estado nocturno, y al quinto estado puedo ir, si quieren, de cualquiera de los estados, puede haber 4 flechas acá, y la flecha sería pulsador presionado, o sea, si se presiona el pulsador en cualquier estado, voy al estado nocturno, y dentro del estado nocturno lo que pasaría es la intermitencia del LED amarillo. ¿Sí? Y si se presiona de nuevo el pulsador dentro del estado nocturno, vuelve al rojo si quieren. ¿Se entiende? Genial. Emanuel, ¿cómo venimos? ¿Se entendió la explicación? Sí, sí, yo hice el grado 4 y lo había pensado dentro de cada estado, agregué otra variable de tipo entero para que funcione como un contador y cada vez que pasaba 1000 milisegundos o un segundo, iba a ir decrementando una variable, otra que creé para que, que vaya guardando como los segundos de cada color. Sí. Y, y nada, me había surgido un problema que era que cuando cambiaba el estado nocturno y luego volvía al estado normal, al diurno, Sí.
el contador, como no lo había reseteado y seguía, después cuando volví al modo diurno, no cambiaban como en los segundos, porque el contador no lo había reseteado, pero luego ahí me di cuenta y ya lo arreglé. Bien. Bueno, genial. ¿Vos llegaste a entregar, Emanuel? No, ahora voy a hacer las cosas en el Tinkercad que tenía la duda porque no sé, ahí escuché como que no hacía falta, pero ahora lo hago y ya lo mando. El, lo que hice es el 4 y el 5 pensaba hacerlo, pero capaz lo agregue después. Bien, genial. Tengan esa costumbre de hasta donde llegaron, subirlo y entregarlo. Después, obviamente, si tienen más tiempo en el fin de semana o algún día y lo pueden mejorar, corregir, terminar, lo que fuera, anulan la entrega y lo vuelven a entregar, no hay ningún problema. Pero nos dejan entregado el código y nosotros les podemos hacer una devolución, los podemos revisar, ¿se entiende? Sí, sí. Bien, les comparto pantalla nuevamente. Díganme cuando se ve. Que ahí puede hacer andar el Tinkercad. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí, sí. Genial. Bien. Ahí puse el link que nos compartió Joel. Acá tengo el circuito funcionando. Está corriendo el código que le mostré recién. Rojo, rojo, amarillo. Verde. Vuelve al amarillo y arranca nuevamente en el rojo. Esto está andando perfecto. Si yo presiono el pulsador, van a ver que en cualquier momento presiono y ya pasa al modo nocturno y empieza a titilar el amarillo. Y en cualquier momento presiono y vuelve a empezar en el modo diurno. Esto está perfecto, anda, ¿sí? El único problema es que estamos tratando de manejarnos dentro de lo que es el paradigma de máquina de estado y por cómo lo resolvió, cómo está resuelto el código acá, nos fuimos del paradigma porque agregamos código fuera del estado, ¿sí? Le voy a modificar acá el código, cómo podemos hacer para que no te quede guardada la modificación. Vamos a hacer así. Copiar. Bueno, este código está acá, así que lo voy a tener salvado ahí. Bien, lo modifico y después te pongo el original, Joel. Bien, los que le decía recién. Les repaso lo que había hecho Joel. Joel está perfecto lo que hizo la pregunta por el pulsador y dependiendo del estado del pulsador, hacía el modo diurno o hacía intermitencia en el amarillo. ¿Sí? Yo le voy a mostrar cómo hacer lo mismo, pero dentro de máquinas de estado. ¿Sí? Como les decía recién, tengo que agregar un estado. ¿Sí? Siempre es bueno ponerle a los estados la palabra estado. ¿Sí? Porque a veces se confunden y el rojo es el LED rojo o otra cosa y se presta a la confusión. Estado nocturno le voy a poner. ¿Sí? Creo el estado nocturno. Lo voy a agregar a la máquina de estado, que sería el switch de actualizar MEF. Vamos a poner final. Case, estado nocturno, 2 puntos. Acá va a ir el código. Bien, y lo que vamos a hacer en estado nocturno es lo que hizo Joel acá, que está perfecto, que es que si milisegundos llega a 1, invierto me fui acá. Me traje una F. Me olvidé la I. Ahí. Cada un segundo invierto el valor o invierto el estado del LED amarillo. ¿Sí? Esto sería las salidas, o sea, lo que pasa en el estado nocturno. Me faltan las entradas, o sea, ¿qué es lo que hace que del estado nocturno yo vuelva a
a la máquina de estado de la parte diurna, lo mismo que puso Joel, que es preguntar con control semáforo. Control semáforo devuelve un 1 o un 0. Entonces voy a poner acá. Si devuelve un 1, entonces si contador es un 1, voy a usar exactamente lo mismo. Si contador es un 1, en vez de poner actualizar máquina de estado, vamos a ir a muy bien. Vamos a ir a el estado principal, que es el rojo. ¿Sí? Entonces, estoy en estado nocturno, parpadea el LED amarillo y si presiono el pulsador, voy a el estado rojo y vuelve a empezar. Lo que me está faltando es las transiciones, o sea, las entradas del resto de los estados para que desde cualquier estado pase a el estado nocturno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que preguntar por el pulsador. Una posibilidad es hacerlo en cada estado. Ahí. Esto sería, en vez de 1, sería 0. Y acá en vez de rojo sería estado nocturno, que lo tengo acá. Estado nocturno. ¿Se ve? Entonces, en cada estado voy a copiar y pegar esto. Cuestión de que si yo presiono en cualquiera de los estados, ahora lo acomodo con respecto a las tabulaciones. Le copio, vamos a hacer una cosa. Así aprovechamos el autoformato. Ahí me lo acomodo. Muy bien. Entonces, estoy en actualizar máquina de estado. Estado rojo. Todo esto. Salidas. Entrada para ir al otro estado. Entrada para ir al nocturno. Break, está amarillo. Salida lo mismo. Contador. Perfecto. Estoy acomodándolo visualmente nada más. Muy bien. Estado nocturno. Lo que pasa en estado nocturno y cuando me voy de estado nocturno. Muy bien. Copio. Me vuelvo a el Tinkercad y ahí quedó acomodado. Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué hice? Reestructuré el código que hizo Joel para que haga exactamente lo mismo, pero respetando lo que es el paradigma de máquina de estado. O sea, creé un quinto estado, que es estado nocturno, en el cual hago parpadear cada un segundo el amarillo, y puse como transición que si se presiona el pulsador, vuelvo a lo que es el estado diurno, ¿sí? Que sería el rojo. Estaba pensando si el 1 o el 0 ahora corresponde. Ahora la vamos a chequear. Y después le agregué en cada uno de los estados la misma, la pregunta, y si presiono el pulsador en cualquiera de los estados, voy a estado nocturno. Vamos a probar, esperen que vuelo esto y lo dejo como estaba al principio. Vuelo esto y vuelo esto. Voy a dejar el loop tal cual estaba en el MEF. Perdón, en la base, ¿sí? Con el actualizar MEF, el delay en milisegundos. A ver si me compila. Bueno, está compilando. Bien, ahí está el estado diurno. Perdón, el nocturno, que es como arrancaba el código de Joel. Y si presiono, arranca el diurno. A ver si en cualquier estado puedo cambiar. Ahí está. ¿Ven que pasé desde el verde?
O sea, el funcionamiento del código que hicimos ahora, presiona de nuevo y vuelve a empezar. Es exactamente igual al que había hecho Joel, pero el código que hicimos ahora está bajo el paradigma de máquina de estado. El de Joel no. ¿Sí? No está ni mal ni bien, de nuevo, claro. Son formas de encarar el código. ¿Sí? Pueden estar dentro de un paradigma o dentro de otro. ¿Se entiende? ¿Se entendió la explicación? Genial. Emanuel, Sí, sí, sí. genial. Diego, ¿cómo venís con máquina de estado? Que lo venís escuchando un poco de oído. ¿Te parece muy lejano? ¿Cómo venís con los temas? Por lo que entendí son como funciones, pero no sé cómo explicarlo. No estaba prestando mucha atención como en el tema. Hola, profe, ¿me escuchás? Hola, hola. ¿Se escucha? Se escuchó bajito recién. No, o sea que por lo que entendí son funciones más o menos, ¿no? Sí, a ver, no sé si compararlo justamente con funciones, pero sí vieron que no se agrega nada nuevo, sino que simplemente tengo que reestructurar el código, o sea, tengo que manejar la resolución del código bajo ciertas reglas y no irme, ¿sí? Lo que hizo Joel lo hicimos todos cuando arrancamos con máquina de estado, porque la tendencia es esa. Si yo tengo que hacer una pregunta en cualquier momento, como pasaba con cuando pregunto por el pulsador, y yo voy al loop. Si yo hubiese hecho lo mismo, a mí me pasó un montón de veces cuando estaba tratando de manejarme con máquina de estado, cometer esa tentación de decir, bueno, lo pongo acá y funciona. Y sí, funciona. Pero no fuimos a máquina de estado. Son los pros y los contras. Esto de nuevo en códigos simples o códigos chiquitos, como los que estamos trabajando ahora, quizá uno no vea mucho la ventaja, pero cuando el código toma mucho volumen y si no tenemos alguna mirada macro que me ordene el código y me ayude a interpretarlo, a mantenerlo, a depurarlo si se rompió o agregarle alguna funcionalidad y si no estoy dentro de un paradigma es difícil controlarlo. Las habrá pasado, imagino, tocan, modifican algo y dejan andar otra cosa. Eso es muy común cuando el código no está estructurado bajo algún paradigma que me ayude a interpretarlo de manera macro. ¿Sí? Sí. Genial. Joel, Emanuel, ¿en qué más los puedo ayudar respecto a la actividad esta de semáforo? Actividad 7. Y por ahora creo que ya está. Yo creo que el grado 5 no es mucha complicación porque dentro de cada estado, dentro del verde, Sí. es de alguna manera yo lo pienso con un if y alguna variable, bueno, hacer que parpadee el LED. Genial, genial. Sí, es dentro del estado verde, como bien dijiste, rebuscártela como para cumplir con la consigna que es que parpadee los últimos 3 segundos. Bien, ni bien lo tengas, subilo. Es más, si querés subir hasta el 4 y cuando tengas el quinto, anulá y volver a entregar, no hay ningún problema. Sí, sí, eso voy a hacer. Bien, antes de salir de tema máquinas de estado, les muestro la actividad. Esperen que primero la activo, que es la número 8. A ver, muy bien. Bien, ahí la activé. Les comparto pantalla nuevamente. Avísenme cuando se vea.
¿Se ve? Genial. Bien, le muestro entonces la actividad número 8. Seguimos con máquina de estado. Recuerden que esta actividad y la que viene son con máquina de estado, son ejercicios integradores donde se va haciendo el ejercicio más complejo, o el código más complejo, pero seguimos trabajando con máquina de estado y no se agrega ningún otro tema. ¿Sí? Vamos a utilizar funciones, vamos a utilizar vectores y vamos a seguir con el paradigma de máquinas de estado. Les cuento de qué se trata. La idea es resolver el control de una alarma, ¿sí? Les muestro la consigna. El grado 1 se desea implementar un sistema de alarma que tenga las siguientes características. Esto es el control de una típica alarma de casa. Esto es, la alarma tiene un código, ¿sí?, del dueño que le sirve al dueño para activar la alarma o para desactivarla si la alarma suena. Entonces, la alarma punto A dice, inicialmente se encuentra desactivada. Desactivada implica que si los sensores de movimiento detectan movimiento, obviamente no suena, ¿sí?, que sería la sirena. Cuando la quiero activar, lo que tengo que hacer es ingresarle un código, ¿sí? Cuando ingreso el código, se enciende la alarma. Esto lo vamos a representar con un LED verde encendido, ¿sí? No sé si todos tienen LED verde, si no vemos qué combinación usamos, ¿sí? Pero la idea es con los LED representar si la alarma está activada o desactivada. Lo que implica es que si los sensores detectan si se prende lo que es la sirena, para nuestro caso es el buzzer, o no. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Genial. Bien, entonces, punto 1 sería armar, obviamente, la máquina de estados, ¿sí? Tenemos un estado inicial, que es la alarma desactivada, un segundo estado, que es la alarma activada, y hay que ver cómo resolver esto, que hay varias maneras, que se tiene que ingresar vía monitor serio, o sea, vía el serial, un código, y si ese código coincide con el código válido, se activa la alarma. Hasta ahí iría el grado 1. ¿Sí? Entonces, tendría un estado alarma desactivada, un estado alarma activada y un estado que podría ser leer código, si quieren. ¿Sí? Hay varias maneras de resolverlo, no les quiero direccionar la resolución, pero podría ser una opción, estado ingresar código. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos a hacer para ingresar el código? Acá dicen, si se presiona la tecla C, ¿se acuerdan con el serial? Ustedes podían hacer el serial read. Bueno, si se presionan y detectan que el carácter ingresado es un C, a partir de ahí van a recibir los 4 dígitos de la clave. Los dígitos van de 0 a 9. Pueden usar el que quieran ustedes, 1, 2, 3, 4 o cualquier otro. Y lo tienen que guardar, como son dígitos y es una clave, en un vector. ¿Sí? Van a tener guardado en su código un vector llamado clave válida, si quieren, y otro vector que van a usar para cargar el código nuevo. Y después, cuando tienen el código nuevo y la clave válida, comparan, y si son exactamente iguales, activan la alarma, y si no, no, y siguen. ¿Se entiende? Sí. ¿Preguntas hasta acá? Y por ahora no. Bien. Estoy pensando cómo dibujar máquinas de estado. Tengo que buscar alguna aplicación para dibujar máquinas de estado acá. Bien, entonces, eso es el grado 1. ¿Sí? Una vez que tienen eso resuelto, que es si se ingresa el código válido, se enciende la alarma, perdón, se activa la alarma y mientras no se ingrese el código válido se queda desactivada. Pasamos al grado 2, donde se le agregan los que se llaman sensores de posición. Y lo vamos a hacer ni más ni menos que con los 4 pulsadores de la placa. ¿Sí? Si alguno de los sensores de posición detecta movimiento cuando la alarma está activada, no cuando está desactivada, sino cuando está activada, se dispara y activará la sirena, en nuestro caso el buzzer, durante 15 minutos, en nuestro caso, no sé, 10 segundos, como para no estar 15 minutos esperando.
Y llegamos hasta ahí. O sea, a la máquina de estados que tenía en principio 3 estados posibles, ¿sí? Teníamos alarma desactivada, alarma activada y ingreso de clave. Pasamos ahora a el chequeo de los sensores, ¿sí? Yo voy a preguntar si alguno de los sensores está activado, o sea, si alguno de los pulsadores está presionado, ¿sí? En el caso nuestro. Y si alguno de esos sensores está presionado, iríamos a un cuarto estado, que sería la sirena sonando, ¿sí? Que sería el buzzer. Eso se realizaría por 10 segundos, 15 segundos, si quieren, para probarlo. Y de ahí volvería a alarma activada, ¿sí? O sea, suena 15 segundos y vuelve a alarma activada. ¿Se entiende? Sí. Entonces, pasándolo al ejemplo de la alarma de una casa, imagínense, tengo instalada una alarma en mi casa, entonces está desactivada, yo cuando me voy de mi casa, ¿qué hago? Cargo el código para que se activa la alarma y salgo. Con la alarma activada se deberían chequear los sensores de movimiento. Si algún sensor de movimiento detecta, estando la alarma activada, se dispara la sirena, ¿sí? Que podría ser un cuarto estado. La sirena va a estar sonando durante 15 segundos y cuando pasen esos 15 segundos vuelve a estar, o sea, se apaga, pero sigue activada. No, obviamente no se desactiva, ¿sí? Eso sería hasta el grado 2. El grado 3 es que si durante la sirena sonando, durante el disparo, o sea, está sonando la alarma, se ingresa el código válido, el mismo código que me permite la activación de la alarma. Si durante está sonando la alarma, yo ingreso el código válido, la alarma se desactiva. Clásica situación de alarma de casa que uno se olvida de que está la alarma activada, empieza a sonar la alarma y sale corriendo y va al tablerito de la alarma y le pone el código como para que se desactive. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Frénenme, si hay algo que no se entiende, lo repito. Entonces, repito, hago un raconto hasta acá. Primer grado, tenemos la alarma desactivada, ¿sí? Sería un primer estado. Otro segundo estado donde se pregunta si se ingresa el código. Si se ingresa el código y el código es inválido, sigue desactivada. Cuando el código es válido, pasa a otro estado que podría ser la alarma activada. Eso es el grado 1. En el grado 2 se agrega el chequeo de los sensores de posición, que serían los pulsadores. Si alguno de los 4 detecta, paso a otro estado, que sería el estado de sirena sonando, si quieren. Eso ocurre durante un tiempo, ¿sí? 15 segundos si quieren, y después vuelve a alarma activada. Y en el grado 3 se agrega que si durante ese lapso de tiempo, o sea, durante el momento en que se escucha la alarma, la sirena, se ingresa el código válido, la alarma se desactiva. ¿Vamos bien? Sí. Bien, sigo entonces. Grado 4. Si pasaron los 15 segundos sin ingresar el código, la alarma se apaga y la alarma queda activada. Ah, perdón, yo lo di por sentado en el grado 3 y estaba en el grado 4. Bien, esto es lo que sucede. Esto completaría lo que le dije yo hasta recién. Cuestión de que si hacen estos 3 bien, el 4 ya lo tienen resuelto. ¿Sí? O sea, mientras que esté sonando la alarma, yo puedo ingresar el código. La alarma, obviamente, la sirena, perdón, deja de sonar y volvemos a la alarma activada. Y por último, con esto cerramos, se puede programar un nuevo código de la alarma cuando está desactivada. O sea, piensen que cuando está desactivada, yo le puedo cargar el código válido o podría ir a una parte de configuración donde yo le ingreso y le cambio la clave
que viene por default. O sea, imagínense que viene por default 1, 2, 3, 4 y yo obviamente le puedo poner la clave que yo quiera. Entonces, el punto 5, el grado 5, debería permitir que se cambie la clave de la alarma, ¿no? Obviamente que es una función que traen todas las alarmas. Y con eso cerramos. ¿Qué es lo que tienen que pensar ustedes? Antes de empezar a escribir código, pensar bien los estados, qué pasa en cada estado y qué hace que pase de un estado a otro. ¿Sí? Les tiro ideas, como fui haciendo hasta recién. El grado 1 podría ser en el estado alarma desactivada. Yo lo que puedo hacer dentro de ese estado es nada. Y las entradas a ese estado, o sea, la transición de ese estado, podría ser chequear a ver si se ingresó el código por el monitor serie. Si se ingresó el código, podría haber, le estoy tirando ideas, ¿no? Un estado que sea verificación de código y yo ahí comparo los vectores. A ver si el vector clave válida es igual a vector clave ingresada. Si son exactamente iguales, ahí paso a alarma activada y si no, vuelvo. ¿Sí? Esa es una segunda idea. Después, dentro de alarma activada, podría preguntar ahí por los 4 sensores, por los 4 pulsadores. Si alguno está presionado, saltaría a sirena sonando, ¿sí? Al estado sirena. Eso con la alarma activada. Muy bien, estaba terminando de leer. Bien, si se detecta y se dispara la alarma, se puede ingresar el código válido, la alarma se desactiva. Si pasan los 15 segundos y no se ingresa el código, la alarma, o sea, deja de sonar la sirena, pero la alarma queda activada. Y por último, pueden poner un estado de cambio de clave, si quieren, que podríamos ir a este estado desde el estado alarma desactivada, que es el primero. ¿Se entiende? De nuevo, estoy pensando en el aire diferentes resoluciones lógicas con el esquema de máquina de estado para esta problemática. ¿Sí? De nuevo, formas hay un millón. No busquen una fórmula que les resuelva sí o sí. Cualquier alternativa no sirve. Sino todo lo contrario. Fíjense que recién charlando salieron por lo menos 2 o 3 posibilidades de resolución. ¿Sí? Sí, sí. Bien, estamos ya con los tiempos un poco apretados. Ya está terminando octubre. Y noviembre, según el calendario académico, tenemos hasta el 15 como para terminar esta actividad y la que viene. ¿Sí? Por ende, sería interesante que puedan realizar la máquina de estados de grado 1. ¿Sí? Si pueden hacer el código, muchísimo mejor. Pero al menos intentar hacer la máquina de estados y definir una... Sí. Una pregunta, ¿vamos a tener una semana sí, una semana no hasta terminar las clases? Sí. Sí, Porque seguimos yo con este esquema. los códigos que estoy haciendo los hago en la escuela porque sigo sin tener compu. Bien. Tenés en cuenta la posibilidad de hacer código en papel. Sé que obviamente no es lo ideal ni es cómodo, pero como para poder aprovechar la semana virtual un poquito mejor. Sí. Pero es muy complicado, pero sí, se podría hacer. Sí, sí, obviamente no es lo ideal, es complicado, pero digo, si no vas a estar una semana entera sin poder adelantar nada. O sea, lo que va a pasar es que vas a venir a la clase presencial, vas a trabajar un montón, pero difícilmente puedas recuperar solo en el tiempo de la clase presencial todo el resto, ¿se entiende? Sí. Bien, Diego, y te quería preguntar, ¿en qué actividad andás? Yo estaba haciendo tipo algunas que en las empezaba
pero muchas las dejaba sin terminar o algunas ni las hacía. Bien. O sea, por ejemplo, la de funciones presencial, creo que no la hice. De vectores hice los primeros dos ejercicios y bueno, sí. ¿Y qué más? ¿Hasta dónde llegaste? Comencé a hacer el primero presencial, viste que no pude hacer porque esa semana no fue. Sí. ¿Y la actividad actual cuál es? Y Perdón, escúchame mal. tendría que ver muy bien, tipo, cuáles son las que me faltan y cuáles no, porque ni yo sé, lo siento. Bueno, tené en cuenta los tiempos entonces. Intentá reorganizarte y si querés lo podemos hacer, ir a hacer un esquema de trabajo y decir, bueno, en la semana virtual hagamos este punto, este punto y este punto. Cuestión de ir por objetivos concretos y tratar de aprovecharlas, porque a ver, lo que suele suceder en la semana virtual es que si uno no tiene todo servido, que es una situación bastante difícil de encontrar, y es difícil ponerse, y generalmente no se ponen. El tema es que si se toman la semana virtual como semana de vacaciones y se les va a complicar, se les va a acumular mucho laburo, porque obviamente las actividades que estamos pensando para la semana presencial, las estamos pensando teniendo en cuenta que tuvieron una semana antes para empezar a ver el tema, ver todo el material teórico y arrancar a ver la parte de código, incluso bueno, los diagramas de estado. Si llegan a la clase presencial sin nada de eso, y probablemente no lleguen. ¿Entiendes? Entonces, la idea es armar un esquema de laburo, cuestión de que puedan aprovechar un poquito mejor la semana virtual. Sé que no tener computadora es muy complicado, pero bueno, lamentablemente la situación es esta y creo que lo mejor que puedes hacer es tratar de aprovechar de la mejor manera los tiempos. ¿Sí? Bueno, Bien. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? No, creo que nada por ahora. Joel, algo que haya, ninguna me pusiste. Perfecto. Bueno, de nuestra parte, nada más entonces, chicos. Ahí les presenté la actividad. Les pido por favor si tienen eh, algún grupo de WhatsApp o algo con sus compañeros, le compartan la información de que ya tienen la actividad cargada. Y de nuevo, hagan todo lo posible para llegar al lunes que viene, que es la clase presencial, con algo de esta actividad hecho, ¿sí? Por lo menos el diagrama de estados. Si vienen sin nada de esto y probablemente no lleguen entre lunes y jueves a hacer la actividad y sigan acumulando actividades, cosa que en esta época del año no está buena la situación, ¿sí? Hay que hacer exactamente lo contrario, tratar de sacarse actividades de encima, ¿está bien? Cualquier duda que tengan, obviamente, nos consultan vía Classroom, ¿sí? Bueno, está bien. está bien, profesor. Bueno, si no tienen más dudas, los libero. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes acá en la escuela. Chao, profesor, buen fin de. Chao chicos, gracias por conectarse. Chao, profe. Nos vemos.